Habían pasado años desde la última vez que Nicolás pisó aquella plaza. Aunque era un lugar hermoso, lleno de árboles cuidados, bancos de madera y flores que parecían pintadas a mano, él lo evitaba como quien huye de un recuerdo doloroso. Pero ese día, por alguna razón que no supo explicar, sus pasos lo llevaron hasta allí. Tal vez fue el viento tibio, o el canto de un pájaro, o quizás fue algo más. Caminaba distraído, con la mirada baja, cuando de pronto se detuvo. Fue como si el tiempo se congelara. Su corazón dio un salto y luego pareció quedarse en silencio por unos segundos. A pocos metros de él, una niña giraba sobre sí misma, riendo con los brazos abiertos. Llevaba un vestido rojo que ondeaba con el movimiento. Pero no fue el color lo que lo impactó. Fue su rostro. Nicolás frunció el ceño, dio un paso hacia adelante, luego otro, sin poder apartar los ojos de aquella niña. Algo en ella le resultaba imposible de ignorar. Y de pronto, como un golpe al alma, lo entendió. Esa niña era el retrato de Camila. El mismo cabello ondulado, los mismos ojos color miel, esa expresión curiosa que él había amado tanto. Su pecho se apretó con una fuerza que hacía años no sentía. Se llevó la mano al bolsillo y sacó una fotografía, gastada, que guardaba en su billetera. La comparó. No podía ser, pero lo era. La niña seguía girando, ajena a su presencia. No había nadie con ella, ni una madre, ni un padre, ni una niñera. Nada. Estaba sola, en medio de una plaza llena de gente. Eso lo inquietó, pero también despertó algo más, algo que llevaba dormido mucho tiempo. Se acercó con cuidado, sin saber exactamente qué iba a decir. «Hola», murmuró con voz suave. «¿Dónde están tus papás?» La niña lo miró. Tenía la frente ligeramente sudada y las mejillas rosadas de tanto girar, pero sus ojos eran tranquilos, confiados. «Mi mamá ya no está, vive en el cielo», dijo, con naturalidad. «Ahora me cuida mi tía Elena». Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Nicolás parpadeó varias veces, tratando de entender lo que acababa de escuchar. ¿Camila muerta? ¿Era posible? Tragó saliva. Sentía que se desmoronaba por dentro. «¿Cómo te llamas?», preguntó con un hilo de voz. «Lucía». «¿Por qué?» «Es un nombre muy bonito», murmuró desviando la mirada. La niña inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Tú conociste a mi mamá?» Nicolás se quedó en silencio. Sentía un nudo en la garganta. Su mente luchaba por procesar todo. ¿Lucía? ¿Se llamaba Lucía? El mismo nombre que Camila siempre había dicho que le pondría a su hija si algún día la tenía. Lo recordaba como si fuera ayer, cuando ella apoyaba la cabeza en su pecho y le susurraba sueños. «Sí», respondió al fin. «Sí la conocí. Era una persona muy especial». Lucía sonrió, como si esa respuesta la alegrara profundamente. Luego lo tomó de la mano con naturalidad y lo llevó hasta un banco. Se sentaron juntos y ella comenzó a hablar como si lo conociera de toda la vida. Le contó que le gustaban las mariposas, que siempre venía a esa plaza después de la escuela y que su tía Elena le leía cuentos antes de dormir. Nicolás la escuchaba sin poder creerlo. Cada gesto, cada palabra, cada expresión le devolvía a un tiempo que creyó perdido. Y lo más extraño era que en medio de tanto dolor había algo cálido en ese momento, como si estuviera reencontrándose con una parte de sí mismo. «Mi tía dice que me parezco mucho a mi mamá», comentó la niña de pronto. «¿Tú crees?» Nicolás la miró de nuevo y sintió que le dolía el alma. «Sí, Lucía, tienes su misma mirada y su sonrisa». Ella bajó la vista, un poco tímida, pero contenta. Luego se levantó de golpe. «Uy, me tengo que ir. Si no, la tía Elena se preocupa», dijo mientras corría en dirección contraria. Nicolás la siguió con la mirada. A lo lejos, una mujer de unos 30 y tantos años se acercaba. Lucía corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. La mujer la tomó de la mano,
le dio un beso en la frente y se alejaron juntas por el sendero de árboles. Él no se movió. Se quedó sentado en ese banco mucho después de que ya no pudiera verlas. Sentía que algo se había abierto dentro de él, algo que había mantenido enterrado por años. Camila había muerto. ¿Pero le había dejado una hija? Una hija igual a ella, con su nombre, con sus gestos. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa: no podía ignorar lo que acababa de vivir. No después de haber visto ese rostro. No después de haber sentido lo que sintió cuando Lucía le dijo que Camila vivía en el cielo, y sin saber cómo, supo que volvería a esa plaza. Nicolás no durmió bien esa noche. Las imágenes del encuentro en la plaza volvían una y otra vez a su mente como un carrusel sin fin. La niña del vestido rojo, Lucía, esa risa libre, ese rostro, esa mirada que lo atravesó como si supiera exactamente quién era él, sin conocerlo. El recuerdo de Camila se instaló en su pecho con una fuerza que le cortaba el aire. Despertó antes del amanecer. Se preparó un café, pero ni siquiera lo tocó. Pasó horas mirando por la ventana sin ver nada. Solo pensaba, solo sentía. ¿Podía ser posible? ¿Camila había tenido una hija? ¿Una hija que él no conocía? ¿Por qué nunca se lo dijo? ¿Por qué desapareció sin explicación, sin una nota, sin una despedida? El sol ya estaba alto cuando salió de casa. Esta vez no se dejó llevar por el azar. Caminó directo hacia la plaza con un propósito: encontrarla. Tenía que verla de nuevo, hablar con ella, confirmar lo que en su corazón ya sospechaba. No podía seguir con la incertidumbre clavada en el alma. Al llegar, buscó con la mirada. Había niños corriendo, madres sentadas en los bancos, vendedores, de helado. Pero no la vio. Caminó de un lado a otro, fingiendo estar distraído, aunque cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Y entonces, como si el universo le respondiera, ahí estaba, sentada en el borde de la fuente, con las piernas cruzadas y una hoja en la mano, como si fuera un tesoro. Lucía, el mismo vestido rojo, el mismo cabello alborotado, el mismo gesto de concentración. Nicolás sintió que su pecho se apretaba. Caminó lentamente hacia ella, cuidando cada paso. No quería asustarla, no quería parecer un desconocido entrometido, aunque, en el fondo, sabía que eso era exactamente lo que era. Aún. «Hola otra vez», dijo con voz suave. La niña levantó la vista y lo reconoció de inmediato. Sonrió. «Hola, ¿eres el señor de ayer?» «Sí», respondió él, sonriendo también. «¿Te molesta si me siento?» «No», dijo, haciéndose a un lado. «Estoy dibujando una mariposa». Nicolás se sentó junto a ella y observó el dibujo. Era simple, hecho con crayones, pero había algo especial. Colores vivos, alas abiertas, líneas temblorosas pero llenas de vida. «Es muy bonita», comentó sinceramente. «A mi mamá le gustaban las mariposas», dijo ella sin apartar la vista del papel. Decía que eran señales del cielo. Él tragó saliva. Cada palabra de Lucía lo acercaba más a una verdad que dolía y sanaba al mismo tiempo. Quería preguntarle tantas cosas, pero tenía que ir con cuidado. No podía romper la inocencia de esa niña con un torrente de preguntas de adulto. «¿Tu mamá te contaba historias?» «Sí, muchas». Lucía levantó la vista, pensativa. «Me decía que algún día alguien vendría a buscarme, alguien que me querría mucho». Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Camila le habló de él a su hija? ¿Esperaba que algún día la encontrara? ¿Y tú crees que ya vino esa persona? No sé, tal vez. A veces lo siento cerca, aunque no sé quién es todavía. El corazón de Nicolás latía con fuerza. Cada palabra de esa niña era como una pista, como un puente hacia el pasado. Pero antes de que pudiera decir algo más, una voz los interrumpió. «Lucía, ¿con quién estás hablando?» Era una mujer joven, de rostro serio pero dulce. Caminaba hacia ellos con paso firme. Tenía el cabello recogido y llevaba una bolsa con libros. Lucía se levantó con alegría.
Tía Elena, es mi amigo del parque, el que conocía a mi mamá. Elena lo miró con desconfianza. No era una expresión hostil, pero sí protectora, como quien cuida lo único que le queda. Nicolás se levantó y extendió la mano. Disculpe, no quería preocuparla. Soy Nicolás. Conocí a Camila hace muchos años. No sabía que... Ella había tenido una hija. Elena bajó la mirada al escuchar ese nombre. Hubo un silencio incómodo. Luego asintió lentamente. Entiendo. Camila hablaba poco del pasado. Era una mujer reservada, sobre todo después de lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió?, preguntó Nicolás, sin poder evitarlo. Pero Elena no respondió de inmediato. Miró a Lucía y luego volvió a él. Ahora no es el momento. Pero si quiere, podemos hablar más tarde. Aquí no. Nicolás asintió, agradecido. Claro, gracias. Vamos, Lucía, dijo Elena con ternura. Ya es hora del almuerzo. La niña lo miró con cierta tristeza. ¿Vas a venir mañana? Si tú vienes, respondió él. Yo también. Lucía sonrió, y ese gesto bastó para iluminarle el alma. Luego se alejó tomada de la mano de su tía. Nicolás se quedó quieto, sintiendo que el mundo acababa de cambiar por completo. Camila había muerto, pero le había dejado a Lucía, y esa niña estaba buscando algo que él también buscaba: la verdad. Elena cumplió su palabra. Al día siguiente, Nicolás volvió a la plaza con el corazón acelerado. Esta vez no buscaba solo a Lucía. Quería respuestas. Necesitaba entender por qué Camila desapareció de su vida sin aviso, por qué nunca supo de esa niña, por qué lo habían dejado fuera de una historia que también era suya. No tuvo que esperar mucho. A las 11 en punto, Elena apareció con Lucía. La niña corrió hacia él como si fueran viejos amigos. Lo abrazó sin pedir permiso. Nicolás se agachó para recibir ese gesto cálido que, sin saberlo, su alma había necesitado durante años. «Te dije que vendrías», dijo ella con una sonrisa que lo desarmó. «Y tú cumpliste tu parte», respondió, acariciando su cabello. Elena se acercó con un tono más serio. «Lucía, ve a jugar un rato. Tengo que hablar con el señor Nicolás». La niña asintió y se fue corriendo hacia el árbol donde solía dibujar. Nicolás y Elena se sentaron en un banco bajo la sombra. Él no dijo nada. Esperó. Sabía que lo que venía no sería fácil. «Camila no quería que nadie supiera», empezó Elena, con la voz cargada de peso. «Ni siquiera yo sabía toda la verdad. Solo pedazos. Fragmentos que fui entendiendo con el tiempo». Nicolás sintió un nudo en el estómago. Se mantuvo en silencio. Cuando desapareció, muchos pensaron que era una locura, pero yo sabía que estaba huyendo, y no por cobardía, sino por miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó él, con la garganta seca. Elena lo miró con seriedad. ¿De alguien cercano a ti? Nicolás frunció el ceño, confundido. ¿Alguien cercano? ¿De quién estaba hablando? No entiendo. Tu padre. El impacto fue tan fuerte que Nicolás se echó hacia atrás como si lo hubieran golpeado. ¿Mi padre? Pero él murió hace años. Nunca tuvo relación con Camila. Apenas la conocía. Eso es lo que tú creías. Pero antes de que Camila se fuera, me escribió una carta. La guardé por años. Nunca la abrí. No era mía. Pero cuando Lucía cumplió 5, algo me dijo que ya era hora de saber la verdad. Elena abrió su bolso y sacó un sobre envejecido, cuidadosamente sellado. Se lo extendió a Nicolás. «Aquí está todo. Léelo. Tal vez no encuentres todas las respuestas, pero entenderás lo esencial». Él tomó el sobre con manos temblorosas. Lo sostuvo un instante, temiendo romper el silencio que había durado tanto tiempo. Luego lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano. Reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Camila. «Nicolás, si estás leyendo esto, es porque no pude quedarme. Lo siento. No quise herirte. Nunca fue mi intención desaparecer de tu vida. Pero tenía que proteger algo más grande que mi propio corazón.
Cada palabra era como una daga y un abrazo al mismo tiempo. Camila le contaba que había recibido amenazas, que su relación con él no era bien vista, que alguien lo sabía todo, incluso cosas que ellos creían privadas, que una noche, al salir de casa, alguien la siguió, y que al día siguiente, una carta sin firma llegó a su puerta, advirtiéndole que si no se alejaba de Nicolás, alguien saldría herido. Estaba embarazada. Lo supe poco después, y ahí ya no podía arriesgarme. No se trataba solo de mí. No podía permitir que nuestro hijo creciera con miedo. Así que me fui, sin despedidas, sin explicaciones, con el corazón hecho pedazos, pero con la certeza de que era lo correcto. Nicolás no pudo contener las lágrimas. Sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Había sido padre todo ese tiempo, y no lo supo. No pudo estar, no pudo proteger, no pudo amar como debió haber amado. Yo no sabía nada. Si tan solo me lo hubiera dicho, murmuró sin levantar la vista. Ella pensó que te estaba cuidando. Tal vez se equivocó, o tal vez no. Nunca lo sabremos, pero lo hizo por amor. De eso estoy segura, dijo Elena, con una calma triste en los ojos. ¿Y por qué no volvió?, preguntó él. ¿Por qué no regresó cuando nació Lucía? ¿Cuando mi padre murió? Elena respiró hondo. Porque ya era tarde. Y porque enfermó. Nicolás sintió un puñal en el pecho. ¿Qué tenía? Leucemia. La detectaron tarde, luchó, pero no fue suficiente. Me dejó a Lucía. ¿Y el diario? ¿Diario? Sí. Camila escribió todo lo que no pudo decir en voz alta. Está en casa. Si quieres, puedes leerlo. Nicolás asintió con fuerza. No era un capricho. Era una necesidad, un vacío que solo podía llenarse con la verdad escrita por ella. Miró hacia donde jugaba Lucía, tan inocente, tan parecida, y pensó que, aunque Camila se había ido, le había dejado el mayor regalo de su vida. Gracias, Elena. Gracias por cuidarla, por mantener viva su historia. No tienes que agradecerme, pero si vas a estar en la vida de Lucía, hazlo bien. No entres y salgas como si nada. Ella ya perdió demasiado. No me iré, respondió con convicción. No esta vez. Ambos guardaron silencio. Nicolás observó a Lucía mientras el viento jugaba con su vestido rojo, y en su corazón, por primera vez en años, sintió que una parte rota comenzaba a sanar. Esa misma tarde Nicolás fue a la casa de Elena. No quería perder un solo día más. Sentía que cada minuto que pasaba lejos de la verdad era un minuto que le robaban a su propia historia. Elena vivía en una casa sencilla, pero cálida. Al llegar, lo recibió con la puerta entreabierta, como si ya lo esperara desde hacía años. Lucía estaba dormida, después de una tarde intensa de juegos. Nicolás subió las escaleras con pasos lentos, casi temiendo encontrarse con los ecos del pasado en cada rincón. Elena lo condujo hasta una habitación pequeña. Abrió un cajón de madera oscura y sacó un cuaderno envuelto en una tela clara. Lo colocó en sus manos con delicadeza. Camila escribía por las noches. Nunca me dejó leerlo. Me pidió que lo guardara y que lo entregara solo a ti si algún día volvías. Nicolás sintió un nudo en la garganta. Acarició la tela como si fuera la piel de Camila. Luego se sentó en una silla junto a la ventana y comenzó a leer. Querido Nicolás, no sé si algún día leerás esto, pero necesito escribirte, aunque sea para que mis palabras vivan, si yo no puedo. Las lágrimas comenzaron a brotar desde la primera línea. Camila escribía con la misma ternura que hablaba, con la misma intensidad con la que solía mirar. Página tras página, contaba los días que pasaba sola, los momentos en que deseaba volver, pero se obligaba a quedarse lejos. Escribía sobre su embarazo, sobre cómo sintió la primera patadita, sobre cómo lloró la noche en que nació Lucía, sin nadie a su lado. La llamé Lucía porque siempre dijiste que ese era el nombre más bonito del mundo. No sabía si te gustaría,
pero me aferré a él como si al nombrarla así estuvieras un poco conmigo. Nicolás se llevó la mano a los ojos. Nunca imaginó cuánto había perdido. No solo los primeros pasos, las primeras palabras. Había perdido los sueños, los miedos, las canciones que Camila le cantaba al dormir. Todo estaba ahí, en esas páginas. Cada vez que la miro, veo tus ojos. A veces me pregunto si ella también sueña con un padre, aunque nunca te haya visto. Me duele que no la conozcas. Pero me dolería más saber que está en peligro por mi decisión de quedarme. La mención del peligro volvió a resonar en su mente. Camila había sentido miedo. Miedo real. Y lo peor era que él nunca se enteró. Estaba demasiado ocupado con los negocios, con complacer a su padre, con seguir reglas que ahora le parecían absurdas. El diario seguía, con confesiones profundas. Camila relataba cómo había recibido cartas anónimas, cómo sintió una mirada en la calle que la heló, cómo su instinto de madre fue más fuerte que su amor por él. En una página manchada, posiblemente por lágrimas, escribió: «Me escondí, Nicolás, no por debilidad, sino por amor. No sé si hice bien, pero lo hice por ella, por Lucía». Pasaron horas. El sol bajó por completo mientras Nicolás leía, devorando cada palabra. El tiempo dejó de existir. Solo quedaban las letras, el papel y una voz lejana que volvía a él como un susurro perdido. Si algún día estás leyendo esto y Lucía ya puede entender, dile que la amé con todo mi ser, que cada sacrificio fue por ella y que, aunque te alejé de nuestras vidas, tú siempre fuiste su padre, aunque ella no lo supiera. Cuando cerró el cuaderno, Nicolás no podía hablar. Su garganta estaba cerrada por la emoción. Elena lo observaba desde la puerta, sin interrumpirlo. Había visto cómo se transformaba mientras leía, cómo el Nicolás duro y contenido se desmoronaba para convertirse en hombre, en padre, en ser humano. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. «No lo sé», respondió él con la voz ronca. «Pero gracias. Gracias por guardarlo. Gracias por cuidarla. No sé cómo devolver todo esto. Solo hay una forma, Nicolás. Estando». Él asintió con los ojos enrojecidos. Esa noche no quiso regresar a su departamento. Pidió quedarse en el sofá del salón, cerca de Lucía, cerca del diario, cerca de Mintziam. Camila. Elena aceptó sin dudar. Le dejó una manta y bajó las luces. Cuando todo quedó en silencio, Nicolás se acercó al cuarto de la niña. Abrió la puerta con cuidado. La vio dormir con un peluche entre los brazos. Se sentó al borde de la cama y la miró durante minutos, como si quisiera recuperar cada año perdido solo con ese instante. «Perdóname, mi niña», susurró sin esperar que lo escuchara. Pero Lucía, aún dormida, murmuró algo entre sueños. «Mamá». Nicolás cerró los ojos. Sintió que, de algún modo, Camila también estaba ahí, que el diario no solo había revelado verdades, había abierto un camino, uno que él no iba a dejar de seguir, no esta vez. A la mañana siguiente, Nicolás despertó con una sensación que no había experimentado en años: propósito. El primer rayo de sol que entró por la ventana le recordó que su vida había cambiado. No por una decisión suya, sino por una niña que había llegado a su mundo como un susurro del pasado. Lucía dormía todavía, y él permaneció en silencio, observándola desde la puerta entreabierta, como si aún no pudiera creer que era real. Bajó a la cocina, donde Elena ya preparaba café. Lo saludó con una mirada más suave que la del día anterior. «No pareces haber dormido mucho», comentó sirviendo una taza. «No necesitaba dormir», respondió él. «Anoche entendí cosas que llevaba años sin querer ver». Elena asintió en silencio. Luego se sentaron juntos, como si ambos supieran que ese día marcaría un nuevo comienzo. «Nicolás», dijo ella con tono pausado, «Lucía es muy perceptiva, sabe que eres especial. No sé cómo, pero lo intuye. Y ayer, cuando se durmió, me dijo algo que me dejó pensando.
¿Qué fue? Me preguntó si el señor del parque era el hombre de los cuentos de mamá. Él bajó la vista. El corazón le palpitó fuerte. ¿Qué cuentos? Camila le hablaba de ti. Nunca dijo tu nombre, pero le contaba historias de un hombre bueno que la había amado de verdad, que se parecía a ella, que algún día vendría, si el cielo lo permitía. Nicolás tragó saliva. Las palabras de Camila, aunque ya no podía oírlas directamente, seguían tocándolo con fuerza. Había sembrado esperanza en su hija, y ahora, por fin, estaba allí para recogerla. ¿Crees que esté lista para saber la verdad? No lo sé, pero tú sí estás listo, y eso quizás sea lo único que importa. Minutos después, Lucía bajó las escaleras frotándose los ojos. Llevaba un pijama con dibujos de mariposas y el cabello revuelto. Al verlo, sonrió y corrió a abrazarlo sin dudar. Él la levantó en brazos y giró con ella, como si lo hubiera hecho toda la vida. «Soñé contigo», dijo ella riendo. «Estábamos en un bosque, y tú me enseñabas a volar». «¿Y lo lograste?», preguntó Nicolás, emocionado. «Sí, tenía alas rojas, como las de mamá». Elena los observó desde la puerta, con una mezcla de nostalgia y esperanza. Nicolás sentó a Lucía en la mesa y le sirvió cereal. Se sentó frente a ella, sin quitarle los ojos de encima, y entonces supo que ese era el momento. «Lucía», comenzó con voz firme pero suave, «¿puedo contarte algo importante?». «Claro», respondió ella, llevándose una cucharada a la boca. «Ayer leí unas cosas que escribió tu mamá, cosas que me dijo que algún día debía decirte yo». La niña lo miró fijamente. Sus ojos grandes se llenaron de atención. «Ella hablaba mucho de ti», dijo. «Decía que eras especial, y tú también lo eres». Nicolás sonrió. «Más de lo que imaginas». Hizo una pausa, buscando el valor en su interior. Había enfrentado inversionistas, directores de empresa, hasta conflictos familiares, pero nada se comparaba con lo que estaba a punto de hacer. «Lucía, ¿alguna vez te has preguntado quién es tu papá?». La niña bajó la mirada, jugó con la cuchara en su tazón. «A veces, pero la tía dice que no tengo que preocuparme por eso, que quien me ama está cerca». «Eso es verdad». Nicolás respiró hondo. «Porque ese papá soy yo». Lucía levantó la cabeza lentamente. No pareció sorprendida. Lo miró como quien ya sabía la respuesta, solo que necesitaba oírla en voz alta. «¿Tú eres mi papá?», susurró. Nicolás asintió, con lágrimas contenidas. «Sí, mi cielo, y lamento no haber estado antes, pero ahora que sé, no me pienso ir». Lucía se levantó de su silla sin decir una palabra. Caminó hacia él despacio, sin apartar los ojos de los suyos. Y cuando llegó a su lado, lo abrazó fuerte, tan fuerte que Nicolás sintió cómo su corazón entero se rendía en ese gesto. «Te esperé», dijo ella en voz baja. «No sabía cómo eras, pero te soñé muchas veces». Nicolás cerró los ojos, abrazándola de vuelta. No pudo contener las lágrimas. Allí, en esa cocina cálida, entre platos sin terminar y risas que apenas comenzaban, una herida profunda empezaba a cerrarse. Más tarde, salieron al parque. Caminaron los tres juntos. Lucía tomó la mano de Nicolás con la naturalidad de quien la ha sostenido toda la vida. Le mostró su rincón favorito, sus dibujos enterrados bajo piedras, sus secretos de niña, y él los atesoró todos. «¿Puedo llamarte papá?», preguntó en un momento con voz temerosa. «Claro que sí. Es lo más hermoso que me han dicho en la vida». Lucía sonrió y le apretó la mano con fuerza, y en ese gesto pequeño, Nicolás sintió que todo había valido la pena: el dolor, la espera, las preguntas sin respuesta. Porque al final, la verdad siempre encuentra el camino. El tiempo empezó a tomar otro ritmo después de aquella mañana. Nicolás ya no vivía para las reuniones interminables ni para las decisiones frías que antes marcaban sus días. Ahora
Cada hora con Lucía era una victoria. Cada sonrisa, cada pregunta, cada historia que ella compartía con esa voz infantil, era un pequeño pedazo de vida que Camila le había regalado desde la eternidad. Elena, al principio, observaba con cautela, pero al ver cómo Nicolás se involucraba, cómo aparecía todos los días sin falta, cómo se sentaba en el suelo a colorear o le ayudaba con las tareas sin importar la hora, empezó a relajarse. No era solo un impulso del momento, era real. Tarde, mientras Lucía dormía en el sillón, Nicolás y Elena conversaban en voz baja en el comedor. «Nunca pensé que la vida pudiera darte una segunda oportunidad así», dijo él, acariciando una de las libretas de la niña. «Camila sí», lo pensó. «Por eso te escribió. Por eso dejó todo tan detallado. Ella confiaba en que, si algún día regresabas, lo harías con el corazón en las manos». Nicolás bajó la mirada. Le costaba pensar en todo lo que no pudo vivir con Camila. Pero también comprendía que ahora tenía una misión distinta: cuidar lo que ella más había amado. «Hay algo más que quiero contarte», dijo Elena después de un silencio. «Algo que no te dije antes, por miedo». «Dímelo», pidió él con suavidad. Cuando Camila huyó, no lo hizo solo por las amenazas. También lo hizo porque descubrió algo oscuro, algo que tenía que ver con tu familia, y con una red de poder que no se imaginaba. Nicolás frunció el ceño. «¿Qué tipo de red? Tráfico de información, documentos falsificados. Tu padre estaba involucrado, y sospechaban que Camila había escuchado algo que no debía. El no». Silencio cayó como una sombra. Nicolás sintió náuseas. ¿Hasta dónde había llegado su padre para proteger su nombre? ¿Qué más había ocultado? Camila no quería arrastrarte en eso, por eso se fue, por eso no te llamó. Y cuando descubrió que estaba embarazada, solo pensó en proteger a Lucía. Nada más importaba. Nicolás se levantó de la mesa y caminó hasta la ventana. Afuera, el sol comenzaba a esconderse, tiñendo el cielo de naranja. Se quedó allí, en silencio, por varios minutos. Luego se giró con decisión. Eso ya no puede quedar en la sombra. ¿Qué vas a hacer? Investigar, encontrar a los responsables, limpiar el nombre de Camila y asegurarme de que nadie se atreva a poner en riesgo a Lucía nunca más. Días siguientes fueron intensos. Nicolás revisó antiguos documentos de su padre, hizo contactos discretos y pronto descubrió nombres, transferencias sospechosas y una enfermera que había estado con Camila durante sus últimos meses. Cuando logró localizarla, obtuvo lo que necesitaba: una confesión grabada. Esa mujer había sido sobornada para vigilar a Camila, pero con el paso del tiempo y viendo su estado, se arrepintió. Entregó a Nicolás una carpeta con pruebas que implicaban a 3 hombres de negocios de alto perfil. Su padre era solo uno de ellos. Con esa información, Nicolás acudió a las autoridades. El caso se reabrió en silencio y en pocas semanas las noticias estallaron en los medios. 3 empresarios fueron arrestados, documentos falsos fueron confiscados, y el nombre de Camila apareció en las portadas, no como fugitiva, sino como víctima valiente que había intentado proteger a su hija y terminó silenciada por el poder. Elena lloró al ver el noticiero. Nicolás la abrazó en silencio, sabiendo que, de algún modo, Camila también lo sabía. Lucía no entendía todo, pero notaba la diferencia. Su papá ya no estaba solo en su vida, también en su corazón, y se lo demostraba con detalles, llevándola a la escuela, cocinando juntos, leyendo cuentos que él inventaba con la voz que más la hacía reír. Un sábado, Nicolás la llevó al mar. Era el lugar que Camila siempre quiso visitar con su hija, pero nunca pudo. Lucía corrió por la orilla, descalza gritando al viento, mientras las olas le mojaban los pies. «Mira, papá, es como en los cuentos». Nicolás la miraba desde la arena, con los ojos brillando. Sacó del bolsillo una concha que había guardado desde joven. Se la entregó. «Tu mamá y yo veníamos aquí cuando éramos jóvenes. Esta concha fue la primera que le regalé.
Lucía la tomó con delicadeza, como si fuera un tesoro sagrado. ¿La puedo guardar? Es tuya, siempre lo fue. Y ahí, frente al mar, entre risas y recuerdos, Lucía alzó la mirada y dijo algo que Nicolás jamás olvidaría. ¿Sabes qué creo, papá? ¿Qué? Que mamá está aquí, en las olas, en el viento, en ti. Nicolás no respondió. Solo la abrazó, fuerte, dejando que el sol se llevara las últimas sombras de un pasado doloroso. Porque a veces la vida no te devuelve a quienes amas, pero sí te deja amarlos en otro cuerpo, en otra forma, en otro tiempo. Lucía era eso, un nuevo comienzo, una promesa cumplida, un amor que no murió. A veces, la vida nos hace creer que todo está perdido, que el amor se fue, que el tiempo no perdona, que la soledad es definitiva. Pero hay vínculos que ni el olvido, ni la distancia, ni siquiera la muerte pueden romper. Nicolás pensó que había perdido a Camila para siempre. Pensó que su historia había quedado enterrada en el pasado, pero un día cualquiera, en una plaza cualquiera, su corazón se detuvo y volvió a latir con más fuerza que nunca. Lucía no solo era una niña, era la segunda oportunidad, el eco de un amor que no murió. La prueba de que a veces el destino se toma su tiempo, pero no se olvida de lo que el corazón nunca dejó de anhelar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces creíste que era tarde? ¿Y si hoy fuera el momento de volver a empezar? Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete al canal. Aquí contamos relatos reales, conmovedores y llenos de esperanza que te harán ver la vida con otros ojos. Cada historia tiene una razón, un mensaje y tal vez una parte de ti. Activa la campanita para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por estar aquí. Tu presencia le da sentido a todo esto.